Hola, mi nombre es Cristian Rettig, soy profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez, eh, y hoy lo que vamos a hacer, vamos a analizar introductoriamente un método filosófico en específico que se denomina el método intuicionista en el campo de la ética. Es importante saber que el método intuicionista como método filosófico se desarrolla en diferentes áreas, incluso en lo que se denomina la lógica inductiva. Pero hoy lo vamos a analizar en un área en particular que tiene sus características propias, digamos, y que es la ética, ¿ya? Así que vamos con esa presentación. Bueno, ya conocemos el título, ¿cierto? El método intuicionista, y sabemos que lo vamos a analizar en un campo particular, ya el campo de la ética. Los objetivos, para ser más específico, digamos, de la presentación de hoy son los siguientes, ¿ya? Analizaremos brevemente este método, ¿ya? Y para lograr comprender, al menos de modo introductorio, algunos puntos importantes de este método en filosofía, partiremos analizando qué son y cómo justificamos nuestros juicios éticos, ¿ya? Luego definiremos el concepto de intuición ética, y finalmente, sobre la base de lo que explicaremos, ¿ya? Entenderemos de qué se trata este método intuicionista en ética y revisaremos, digamos, algunas críticas estándar que se le hacen a este método, ¿ya? En ese sentido, me interesa ir, digamos, a la tesis fundamental de este método y después dejar abierto el punto de vista crítico, ¿ya? Bueno, ¿qué son y cómo justificamos nuestros juicios éticos? ¿Ya? Eh, bueno, todo juicio tiene una estructura particular, ¿no? Y una estructura de un juicio, digamos, sencillo, es justamente la que tenemos aquí, ¿no? Ese es P. Nosotros hacemos ese tipo de juicios todo el tiempo, ¿no? Es decir, cuando vemos un cuadro y decimos el cuadro es muy bonito, o la música que estoy escuchando es hermosa, o lo que la persona que estoy viendo está haciendo está mal, todo eso son juicios, ¿no? Que poseen esta estructura. Obviamente hay juicios que poseen otro tipo de estructura, pero centrémonos en la más sencilla, ¿ya? En el caso de los juicios éticos, ¿ya? Eh, lo que es distintivo es que el predicado lo que está haciendo es evaluar una acción desde el punto de vista moral, ¿ya? O sea, cuando vemos un cuadro y decimos, bueno, ese cuadro es muy bello, ¿ya? O la sinfonía que he escuchado de Mozart es hermosa, ¿ya? Ese es un juicio, pero es un tipo de juicio, ¿no? Es un juicio estético, ¿ya? En cambio, en el plano moral, lo que nosotros hacemos, ¿ya? Lo que nosotros establecemos son juicios, pero cuando estamos evaluando, no estamos evaluando las cosas desde un punto de vista estético, sino desde un punto de vista moral, de cómo deberían ser las cosas, por ejemplo. Entonces, nosotros hacemos este tipo de juicios todo el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, cuando evaluamos si alguien en la calle está haciendo algo que está bien o está mal, cuando leemos en el periódico, ¿ya? Y es sobre si alguien ha hecho algo que es correcto o incorrecto, etcétera, ¿ya? Aquí tengo algunos ejemplos. Robar es malo, romper una promesa es incorrecto, respetar a las personas es bueno, torturar es malo, etcétera. Uno podría pensar cientos de ejemplos, ¿no? Eh, Ahora la pregunta es, ¿cómo justificamos estos juicios? Bueno, los justificamos como cualquier creencia, los justificamos sobre la base de razones, ¿ya? O sea, cuando uno está conversando con un amigo, con una amiga, y uno establece un cierto juicio ético sobre algo, y el amigo o la amiga le pregunta a uno, ¿pero por qué crees eso? Bueno, lo que uno provee es una razón, ¿ya? Eh, entonces aquí tengo esto, digamos, en términos más abstractos, ¿ya? Justificamos nuestros juicios por medio de razones. Yo creo que S es P porque R, ¿ya? Una razón, ¿ya? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, Juan cree que robar es malo porque, y él provee una razón, o Susana cree que romper una promesa es incorrecto porque, y Susana provee una razón, ¿ya? Ahora fíjense en esto.
Lo que hemos dicho hasta el momento es que los juicios éticos tienen cierta estructura, pero tienen un carácter distintivo, ¿ya? Que evalúan algo desde un punto de vista moral. Y hemos sumado un punto más, que estos juicios, al igual que cualquier creencia, se justifican sobre la base de razones. Ahora, aceptando ese principio, que justificamos nuestro juicio ético sobre la base de razones, imagínense qué pasaría si las preguntas sobre la justificación de un juicio continúan, ¿ya? Podríamos tener lo que se denomina un regreso al infinito. Por ejemplo, si yo sostuviera, bueno, yo creo que ese es P, y alguien me pregunta por qué, y yo digo porque R1, doy una cierta razón, y alguien me pregunta por qué, y digo porque R2, y alguien me pregunta nuevamente por qué, y digo R3, y tal, y tal, y tal, bueno, parece que regreso al infinito, esto no tiene fin, tío, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo, es un ejemplo sencillo entre una conversación entre Susana y Jaime, ¿ya? eh, dos personajes ficticios dentro de esta presentación, al igual que todos los demás. Imagínense que Susana dice, bueno, no darle comida a tu mascota está muy mal, le dice a Jaime, ¿ya? Y Jaime pregunta, ¿por qué? Y Susana le responde, bueno, porque causar sufrimiento a un animal está mal. Y Jaime le pregunta nuevamente, ¿pero por qué, Susana? Y Susana le responde, porque tenemos el deber de buscar el bienestar de nuestras mascotas. Y Jaime nuevamente le pregunta, ¿por qué? Bueno, al parecer lo que estamos teniendo aquí es una posibilidad de un regreso, digamos, a respuestas infinitas, ¿ya? Bueno, esto se conoce en epistemología como el problema del regreso, ¿ya? En teoría de la justificación. Pero a nosotros nos interesa por un punto, digamos, en particular. El intuicionismo, ¿ya? Como tal, eh, acepta que, bueno, nosotros debemos justificar lo que creemos sobre la base de razones, pero para el intuicionismo el problema del regreso no es un problema que no tenga solución, ¿ya? En principio parece ser un problema, porque dar razones hasta el infinito parece ser algo imposible de hacer. Sin embargo, la escuela intuicionista señala que nosotros podemos parar ese regreso, ¿ya? Y lo podemos parar con una intuición de carácter ético, ¿ya? ¿Qué son las intuiciones éticas? Bueno, en términos generales son convicciones, convicciones morales, eh, que en principio son autoevidentes, ¿ya? Para quien las emite, ¿ya? Para quien posee estas convicciones. Es decir, son convicciones que se presentan como creencias aparentemente verdaderas, ¿ya? Y por consiguiente no necesitan de una justificación previa. Ejemplo, volvamos a nuestro diálogo ficticio entre Susana y Jaime. Supongamos que, bueno, Susana le reclama a Jaime, no darle comida a tu mascota está mal, ¿ya? Jaime le pregunta por qué. Bueno, porque causar sufrimiento, le dice Susana, está mal. Y Jaime le pregunta nuevamente por qué. Bueno, porque tenemos el deber de buscar el bienestar de nuestras mascotas. ¿Por qué? Porque debemos buscar el bienestar y no el sufrimiento de los seres vivos. ¿Por qué? Y finalmente Susana le responde, porque eso es en principio autoevidente. ¿Ya? En una conversación informal, Susana probablemente diría, bueno, porque es obvio, Jaime, ¿no? Bueno, ahí lo que se está haciendo, ya lo que está haciendo Susana es colocar sobre la mesa una intuición, ¿ya? Es decir, una convicción moral que le resulta autoevidente, es decir, que no necesita de una justificación previa. Es en principio verdadera, ¿ya? Teniendo, digamos, eso claro, ¿ya? Es decir, bueno, que cuando nosotros argumentamos, es decir, damos razones en el campo de la ética y justificamos nuestros juicios, podríamos retroceder hasta el infinito, pero para el intuicionismo, digamos, es posible parar, bloquear ese regreso a través de ciertas intuiciones, es decir, de ciertas convicciones que son autoevidentes y por consiguiente no necesitan de una razón previa. Bueno, el método intuicionista justamente toma esta idea, ¿no? Dice, bueno, las intuiciones son sumamente relevantes, pero no son solamente relevantes para parar un posible regreso, sino que
las intuiciones, aquellas convicciones, digamos, que se nos presentan como autoevidentes, que tienen esa fuerza, digamos, ¿ya? De que se presentan como aparentemente verdaderas y no necesitan de una justificación previa, eh, estas convicciones deben jugar un rol fundamental, ¿ya? Al momento de abordar una pregunta en el campo de la ética. Esa es una tesis fundamental del método intuicionista. Estas cuestiones que nosotros definimos antes, las intuiciones éticas, bueno, justamente estas cosas deben jugar un rol relevante, ¿ya? Al momento de abordar preguntas en el campo de la moral. Por ejemplo, supongamos que Susana, nuestro personaje ficticio, posee diferentes convicciones que en principio considera autoevidentes. ¿Ya? Se presentan a ella con esa fuerza de que son verdaderas y no necesitan de una justificación previa. Como ya vimos una, debemos buscar el bienestar y no el sufrimiento de todos los seres vivos. Eh, Posiblemente ella tiene muchas más convicciones autoevidentes, ¿ya? El intuicionismo sostiene que al momento de abordar una pregunta filosófica, Susana, nuestro personaje ficticio, debe darle un rol fundamental a esas intuiciones, ¿ya? Las intuiciones no solamente son estos elementos que sirven, digamos, al momento de dialogar y parar un posible regreso, sino que son cruciales al momento de abordar una pregunta de carácter ético, ¿ya? Y obviamente, desde el punto de vista intuicionista, son cruciales en lo que se denomina la filosofía moral. Este método, digamos que le da una importancia tal a las intuiciones de carácter ético, se puede modelar de diferentes modos. Entonces, la tesis siempre es una, que es la que está arriba, pero el método se ha modelado ya dependiendo de los diferentes filósofos y filósofas que adhieren a la tesis de diferentes maneras. Ya no existe un solo método intuicionista. Lo que existe es una tesis fundamental, pero el método se ha desarrollado de diferentes maneras en la literatura. Pero una estructura estándar de este método es la siguiente, ¿ya? El filósofo o filósofa, al momento de abordar una pregunta en el campo de la ética, lo que debe hacer primero es seleccionar un conjunto relevante de intuiciones, ¿ya? El conjunto es relevante en tanto que tienen que ver, ¿ya? Y se relacionan con la pregunta que pretende abordar. Y este conjunto, digamos, es el punto de partida para posteriormente abordar la pregunta. Debe lograr, obviamente, un conjunto consistente, ¿ya? No necesariamente todas nuestras intuiciones, digamos, son consistentes entre sí. Entonces el filósofo o la filósofa debe lograr buscar modificar incluso algunas convicciones, poder modelarlas de cierto modo para que finalmente tenga un sistema consistente, que no tenga contradicciones internas. Y finalmente, sobre la base de ese, digamos, conjunto consistente y sólido, aborda la pregunta, ¿ya? Esta es una estructura estándar de cómo funciona este método, pero como les digo, hay diferentes formas, hay diferentes, digamos, modelos en la literatura. Este es uno de ellos, ¿ya? Ahora, bueno, yo quiero dejar esto un poco abierto, ¿ya? Entonces, hay algunas objeciones que se le hacen a este método. La primera objeción es bastante obvia, ¿no? Eh, bueno, diferentes personas podrían tener diferentes conjuntos de intuiciones consistentes, ¿no? Eh, Otra objeción es que, por definición, al parecer, las intuiciones violan el principio de que todas nuestras creencias se deben justificar sobre la base de razones. Lo que está presuponiendo el intuicionismo es que hay algunas creencias que están autojustificadas. Pero bueno, eso parece que viola un principio intuitivo, ¿ya? De que la razón está fuera, ¿ya? Es decir, la razón es la que justifica la creencia, no que la creencia está autojustificada. Y una tercera objeción es que, bueno, las intuiciones no son necesariamente fiables, ¿ya? Y esto es algo que se desarrolla en el campo de la filosofía experimental. No son necesariamente fiables porque, bueno, nuestras intuiciones podrían estar condicionadas por factores que no son relevantes desde el punto de vista moral, ya sea, qué sé yo, nuestra cultura o el nivel de estrés que poseamos en cierto momento, o incluso el orden en que se nos presentan las preguntas. Existen estudios, digamos, experimentales de todas estas cosas. Ahora, existen respuestas, ¿ya? A todas estas objeciones. No las podemos ver todas aquí, pero existen, digamos, y hay algunas muy buenas. Eso se lo dejo a ustedes eh, para su investigación si es que les interesó el tema. Y también les dejo una tarea opcional.
¿ya? Anoten en un papel al menos 10 convicciones éticas, ¿ya? Que cada uno o una de ustedes considere autoevidentes, es decir, que les parezcan aparentemente verdaderas y que no necesitan de razones previas para poder justificarlas. Anótenlas en un papel y después vean y analicen ese conjunto de intuiciones y respondan la pregunta de si son verdaderamente consistentes entre sí. Si no lo son, bueno, parece que hay que hacer ciertas modificaciones, ¿no? Y si lo son, tienen suerte. En conclusión, en esta presentación introductoria, lo que hicimos fue revisar brevemente algunos aspectos fundamentales del método intuicionista en ética a partir de la definición del concepto de intuiciones, que surgió como una respuesta al problema del regreso. Y bueno, las intuiciones son aquellas convicciones que se presentan en principio como autoevidentes y ellas juegan un rol crucial dentro de este método, son el punto de partida al momento de abordar una pregunta en el campo de la ética. El método se modela de diferentes modos, vimos una estructura estándar, pero la tesis sigue siempre siendo la misma. ¿Ya? Les dejo algunas lecturas sugeridas y les doy muchas gracias.